El aislamiento social obligatorio preventivo en realidad es más bien un aislamiento físico porque seguimos manteniendo relaciones sociales, pero genera una serie de cambios en el comportamiento y empezamos a reaccionar a situaciones de manera diferente a a la manera en la que reaccionaríamos normalmente. ¿Por qué? Porque primero estamos en una situación muy particular, en una pandemia. La pandemia puede desencadenar reacciones rápidas emocionales de algunos tipos de emociones que podemos considerar negativas. Podemos considerar a la pandemia como una amenaza y eso puede producir reacciones rápidas de miedo que en realidad evolucionaron a lo largo de miles de años justamente para hacer estas respuestas rápidas que son menos pensadas y menos deliberadas. El problema es que si esas reacciones se mantienen por un tiempo prolongado y no encontramos solución, pueden desencadenar mecanismos de estrés a largo plazo que tienen consecuencias bastante importantes para nuestro cerebro y nuestro comportamiento. Por ejemplo, el estrés, si se prolonga a lo largo del tiempo, hace que nos podamos focalizar solo en el corto plazo y no en el largo plazo. Entonces es más difícil pensar que en algún momento el aislamiento se va a terminar y uno se queda enganchado con los pensamientos más del presente y pensando que esto se va a prolongar eternamente. Por otro lado, eh, estas emociones negativas hacen que uno se fije, si, hace uno que se fije más en información negativa que en información positiva. Entonces, por ejemplo, uno va a estar más focalizado en el número de muertos que en el número de personas que se recuperan de la enfermedad. Y esto puede ser un problema porque puede alimentar aún más los mecanismos de miedo y de estrés. Y lo otro que es importante es que normalmente una de las maneras de contrarrestar estos mecanismos de estrés que ocurren es la interacción social. Y eso es algo que está muy disminuido durante este aislamiento. Entonces tenemos que tratar de potenciar esa interacción social lo más posible para mitigar un poco los efectos que produce el aislamiento, que tienen que ver con los mecanismos de estrés y el desencadenamiento de emociones más negativas como el miedo o el desagrado. Así que bueno, mi consejo es que sigan con sus interacciones sociales y que traten de mantener una rutina que los acerque lo más posible a una vida normal y permita pensar que a largo plazo esto se va a terminar en algún momento.